Yucatán, tierra de cuentos y leyendas y muchas tradiciones. Lo que pasa que hay muchos que desconocen estas tradiciones que tenemos en el interior de los municipios. Una de ellas es esta que habla de la muerte del abuelo, cómo se toma cuando un abuelo se va. En una casita muy humilde, donde es guano, es tierra prensada, son ollas sencillas, son jícaras, el metate, el fogón, todo tradicional. En esa casita, en una silla, se encuentra el abuelo sentado, sabiendo de que se acercaba su tiempo de partida. A su lado se encuentra su esposa, que amorosamente está junto de él con una jícara de atole y una cuchara. El abuelo le dice: viejita, está pronta mi partida. ¿Le avisaste a tu hijo? Y le dice ella: sí le avisé. A través de la radio mandé un mensaje. Pero anda, mi amor, toma tu atole. Amorosamente con la cuchara le iba dando en la boca el preciado atole de maíz. En otro lugar, como a 3 kilómetros de distancia, se hallaba una casita, le llamamos pasel, donde se encontraban 2 niños, mientras sus papás estaban no lejos de ellos también. La niña le dijo a su hermano: hermano, tengo hambre. Y dice el niño: vamos a prender el fogón. Y el niño presuroso comienza a encender el fogón. Después la niña le dice: hermano, tengo sueño, cuelga la hamaca. El niño presuroso va y comienza a colgar la hamaca. La tiende, y la niñita que se encontraba a un lado, de repente le dice: mira, hermano, mira eso que viene, hermano. Mira, hermano, se está yendo. Dilo, hermano. Y los dos se acurrucan, esperando que termine de pasar aquel espíritu. Temerosos, estaban allá cerca del fogón cuando entran los papás. Y les dice: ¿qué les pasa? ¿Qué tienen? Y la niña le dice: allá, un espíritu. Dice la mamá: chiquita, ¿tienes hambre? Vámonos a cenar. Y el niño le dice: sí, mamá, un espíritu. Ellos, incrédulos de los 2 niños, la mamá se pone a hacer la comida cuando de repente, de atrás del pastel, le gritan: Concha, hablaron por la radio que tú te vayas a tu casa. Tu papá se está muriendo. No puede ser, dice. Sí. El hijo dice: ¿lo ves?
Es el espíritu de tu papá que vino a vernos. Vámonos. Agarran sus cosas y se van a la casa del papá. Caminan presurosos durante largo tiempo. Y cuando llegan, lo primero que ven es al papá sentadito en su silla de cuero antigua. Llegan presurosos, se tiran a sus pies y le dicen: papá, ¿qué pasó, papá? Dice el hijo: ¿qué tienes? Se hinca y le dice: hijo, es tiempo que yo me vaya. Solo te voy a dejar la herencia que quiero. Vente, nietecito, ven. Ponte acá también. Hijo, enséñale a tu hijo la siembra del maíz, porque el maíz es nuestra vida. El maíz es nuestra fuerza. Nunca lo olvides. Y tus tradiciones tampoco. Recuerda que tienes que criar a los vientos para que te den más. Recuerda que tienes que poner el maíz sagrado para darle. Y esa enseñanza, eso está para tu hijo. Y la niña corriendo se acerca y dice: ¿y a mi papá qué me vas a dejar? Aprenda a hacer las tortillas. Esa redondez que es como el sol, de donde proviene la vida. Tú eres mujer y tienes que aprender a moler en el metate el grano sagrado. A tu mamá, cuídenla por el tiempo que esté cuando yo venga a buscarla. Por favor, lléveme a mi hamaca. Lo levantan y lo llevan a su hamaca. Se recuesta. La familia alrededor. Cuando de repente comienzan a llegar las personas para velarlo. Pero todavía no había muerto. El abuelito comienza a sentir los estertores de la muerte. Cuando ven de que levanta la mano, al mismo tiempo venía lentamente la muerte, paso a paso. Cruzó entre los invitados para verlo a él y tocándole la mano, el abuelito lo comienza a seguir. Se van y los de aquí se quedan llorando amargamente porque se murió el abuelito. Abuelito, no te mueras, abuelito, decía la niña. Se inclinaron sobre el abuelo cuando la abuela le dijo: no, no llores, no dejes que tus lágrimas caigan sobre el cadáver de tu abuelo. ¿Por qué, abuela? Porque contienen sal y no debe ser. El niño tiernamente
le acariciaba el cabello del abuelo. De repente dice: mira, abuela, tiene un piojo. Y le dicen: déjalo allá. Son sus pecados que se están yendo. Es natural. Y oraban. De repente el hijo dijo: ¿y la rezadora? Vayan a buscar a doña Pancha. Corrieron a buscar a doña Pancha. Vayan a buscar a don José, que es el que lo va a amortajar. Le ponen su ropa blanca. En la tradición de nosotros, le amarran los pies, le amarran las manos y le amarran parte del cuello. Así, porque es la tradición de nosotros saber que estamos ligados tanto a la vida, tanto a la muerte. Y viene doña Pancha y comienza el rosario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Él, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Después se rezan las jaculatorias y ya. De repente se escucha algo. Todos sorprendidos dicen: guay, otro se va a ir. Y de repente se escucha un aleteo. ¡Shot! ¡Shot! Tuyo cochibalpego. Están llorando los perros. Shoche, tucat con la. El Shoch pide otra alma. Pero ya se fue él. Velémoslo. Y todos comienzan en las mesas a tomar su cafecito de olla mientras se velaba al Señor. El abuelo ya había partido, pero pedía un compañero más. Mientras hacían los rezos durante toda la noche, seguían esos Shoch, Shoch. Y de allá, de repente, amaneciendo, se escucha aquello. ¡Bum! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Todos corren a ver. No, no hay nada. Silencio absoluto. La muerte sigue su camino, buscando a otros a quien llevar. Pero el abuelo dejó una herencia. Siembren el maíz,
siembren ese maíz, que es nuestra vida, que es nuestra fuerza. El abuelo actual está en una tumba donde él vuelve a resurgir como una planta de maíz para que se cultive. Tradiciones de nuestra tierra. El abuelito descansa en paz. Estos son los cuentos que tenemos en nuestra tierra del Mayab. Muchas gracias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.